Buenos días, estamos con David Ortega, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz de UPyD en Madrid. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Ignacio, encantado de estar con vosotros. Y bienvenido además a nuestra sede. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona con mucho trabajo y se agradece que los políticos nos deis tiempo para atendernos. La primera pregunta que quisiera hacerte, ¿quién es David Ortega? Bueno, pues David Ortega es una persona sencilla, es un profesor de universidad, casado, con 2 hijos, que tiene vocación de servicio público, que en la vida ha tratado de formarse, de prepararse y que a sus 45 años ve que la situación de la vida política del país no es la que le gusta y cree que no basta solo con criticar, sino que también hay que bajar la arena. Y ha decidido bajar la arena, el proyecto de UPyD le convence, le gusta, le entusiasma. Y aquí estamos. David, ¿qué diferencia a UPyD de los demás partidos? Bueno, yo diría que la novedad y el carácter instrumental. A mí me gusta lo del carácter instrumental, porque dentro de los 3 pilares de UPyD está el carácter transversal, la regeneración democrática y el carácter instrumental. ¿Y qué es el carácter instrumental? Este es un instrumento, no al servicio de sí mismo, sino al servicio de los ciudadanos. Y esto que suena muy típico y muy tópico, pues en UPyD nos lo creemos y por lo tanto creemos que estamos viviendo un momento importante de cambio. La figura del político profesional, del político de toda la vida, yo creo que esa es una figura que va a ir desapareciendo. Y aquí vamos a estar en política, personas que tenemos una temporada en política, personas que tienen que venir a aportar a la política, que tengan una formación previa, nosotros estimamos que tengan algo que aportar y que hagan un servicio público y luego se vuelvan a su trabajo. Esto de la política como modus vivendi y que las personas no sepan hacer otra cosa que política, creemos que no es bueno, y que UPyD se convierta en un grandísimo partido político con una estructura espectacular, pues tampoco creo que sea el futuro de UPyD. David, trabajas en la Universidad Juan Carlos, Rey Juan Carlos. Eres profesor de Derecho Internacional, has sido juez en el pasado también, tienes una carrera pues amplia y con gran experiencia. ¿Qué has aprendido de las personas en estos años? Pues vamos a ver, soy profesor de Derecho Constitucional. Es verdad que he sido juez sustituto y yo si destacaría alguna cualidad mía, pues hoy todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, es el aprender. A mí sí me gusta aprender. La verdad es que esto yo creo en la vida es muy importante, tener capacidad de aprender. He aprendido la paciencia, creo que la paciencia es algo muy importante. La paciencia es importante, he aprendido a escuchar. Todo el mundo tiene algo muy positivo, algo bueno. Yo creo que todos dentro de nosotros tenemos muchas personalidades, todo el mundo tiene muchas personalidades. Yo creo que es muy importante generar un buen ambiente alrededor de uno, porque la gente, todo el mundo tiene un lado bueno, para contribuir a sacar ese lado bueno. Al igual que no me gustan los malos ambientes, donde la gente saca su peor lado y todo el mundo tiene su lado malo, de esto estoy bastante convencido. Y aprender el pluralismo, a equivocarte, es difícil conocer las cosas, a ser humilde. San Agustín decía que había 4 cosas importantes en la vida: humildad, humildad, humildad y humildad. Y yo creo que es verdad. La humildad, yo creo que es cuando yo quiero ver si estoy ante una persona inteligente, veo si esa persona es humilde. Normalmente cuando una persona es humilde es inteligente. Normalmente a mí es un buen cambio. La siguiente pregunta es: ¿quién es Rosa Díez? Rosa Díez es una política veterana, entusiasta, ilusionada, y una de las personas que yo conozco más completas, más inteligentes, más trabajadoras. Rosa Díez es una persona muy completa y es muy difícil encontrar una persona, insisto, y lo digo sinceramente, tan completa y tan cualificada en tantos aspectos de la vida. David, ¿cómo se construye un mundo mejor? Pues un mundo mejor se construye con compromiso. Con compromiso hay que mojarse. Yo creo que en la vida hay que mojarse y cada uno tiene su proyecto y hacerlo. Yo soy muy de Ortega, ¿sí? El raciovitalismo, ¿no? Tú tienes que tener un proyecto, tu vida la tienes que poner a apostar a algo. Y si todo el mundo se moja y tiene sentido del respeto y mucha cultura, la cultura es muy importante, mucha cultura, en el sentido más amplio del término, las cosas pueden ir mucho mejor. Quisiera saber, como mucha gente, quiénes son los responsables de la situación en la que nos encontramos
mundialmente y concretamente en este país, en España? Pues evidentemente las personas que están en puestos importantes en la vida pública de las distintas naciones. Yo creo que esto es responsabilidad de personas en puestos importantes en la vida pública de las distintas naciones. ¿Cómo quiénes? Pues importantes puestos políticos, importantes puestos económico-financieros. ¿Pero nombres me podrías dar? Como hablabas antes de mojarse, ¿te podrías mojar en nombres? Pues a nivel de... En España. De España, por ejemplo, pues yo creo que es responsable el presidente Zapatero, es responsable el líder de la oposición, hoy presidente del gobierno, Mariano Rajoy, son responsables los distintos presidentes autonómicos de las comunidades autónomas más importantes, los que son responsables de las decisiones políticas y los que son responsables del entramado financiero. Y una responsabilidad también, que hay que decirlo, de aquellos que les han votado. En democracia es responsabilidad un poquito de todos, cada uno en su grado. Pero yo creo que cada pueblo tiene lo que se merece y ahí hay que ser exigentes y no hay que decir frases que a la gente le guste oír. No. La democracia española tiene que mejorar mucho y tiene que crecer mucho. David, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? La generosidad. Yo creo que el amor es la generosidad. Yo creo que el amor es entregar, es dar. Y a mí hay una frase muy bonita que me gusta. Hay un libro de Vida y Misterios de Jesús de Nazaret, de Martín Descalzo, y Martín Descalzo utiliza dos palabras para definir a Jesucristo. Y es muy difícil definir la figura de Jesucristo en dos palabras. Y yo creo que Martín Descalzo lo consigue muy bien. Dice, crece entregándose, crece entregándose. Y digo, ¿qué forma más, en dos palabras, de definir? Y es verdad, yo creo que en la entrega tú creces, y eso. Hablando de Jesucristo, te voy a enseñar varias imágenes a lo largo de la entrevista y me gustaría que la enseñaras a cámara y nos dijeras qué te parece, ¿vale? Esto ya la esto no lo había hecho. Esto ya a lo ver había qué te parece. hecho en vida. Bueno, esta foto... Acércala un poquito que se vea bien. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Ahí se verá. ¿Qué te parece? ¿Qué te inspira? Pues esta foto, lo primero que me inspira, hombre, me inspira dos cosas. Primero, veo aquí, lo primero que he visto es pues unión entre distintas iglesias, carácter ecuménico. Yo creo que en las iglesias es bueno que se vea el carácter ecuménico. Y personas de distintas creencias religiosas, pues que la religión sea una cuestión que una y no que separe. Eso es lo primero que me esperaba ver, el blanco, el negro, y he pensado, líderes de distintas religiones. Y luego, claro, veo unión color de Benetton, pues Benetton siempre sigue una línea de anuncios y de prensa más provocadora, pues parece ser que se les está dando un beso en la boca o algo así, entonces la provocación, eso es lo segundo que me sugiere. ¿Qué provoca? Pues los hombres besándose en la boca, parece, eso es lo que estaba buscando. ¿Y es una provocación? Hombre, yo creo que lo que busca Benetton es una provocación seguro, no tengo la más mínima duda. ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la amistad? Pues parecido al amor y a la generosidad. Hombre, la amistad y el amor, ¿cómo era lo que decían los griegos? El ágape, el filia y el eros, ¿no? Las tres palabras que se utilizaban para el amor era ágape, filia y eros. Ágape era el amor a Dios, filia es la amistad entre las personas y el eros es el amor entre... La ley electoral. Pues la ley electoral, uno de los grandes problemas de España que hay que cambiar, sin lugar a dudas, sobre todo por una igualdad de voto. La ley electoral fue la última ley que votaron las Cortes franquistas, tuvo su sentido la transición política, pero hoy no refleja bien el sentir popular y tiene como consecuencia una democracia cerrada. En 25 años es muy difícil que nazca un partido político nuevo en España. Problema, sistema electoral, una ley más proporcional, más justa y más igualitaria. Este bipartidismo que vivimos, ¿se podría decir que es ¿se podría decir que es una democracia disfrazada de dictadura? Perdona, ¿una dictadura disfrazada de democracia? No, yo creo que no diría tanto porque hay unos mecanismos libres, democráticos, evidentemente, y no estamos en una dictadura, el pueblo vota. Lo que sí diría es que es una democracia cerrada y que hay ciertos mecanismos que los dos grandes partidos se benefician, que es el sistema electoral, y son ellos los que tienen la potestad para cambiar el sistema electoral. Es un círculo vicioso y hay cada vez más ciudadanos que están cansados del bipartidismo, y de que no puedan hacer otras opciones políticas, o que, pudiendo, les ponen unas barreras de entrada tales que las hacen muy difícil. Pero hay que hacer un esfuerzo muy grande, y eso en UPyD lo sabemos, porque lo estamos sufriendo. ¿El bipartidismo es la solución? Depende de cómo sean los partidos. El actual bipartidismo, el que llevamos tantos años en España. En España evidentemente no, quizás en el mundo anglosajón, en el Reino Unido, en Estados Unidos, con partidos que tienen mucha tradición, que tienen un sentir democrático, que tienen una madurez democrática, que tienen un sentido de Estado, una búsqueda del interés general, un respeto a la democracia y a sus normas, pues posiblemente pueda ser una opción válida. Pero en España yo creo que el PP y el PSOE han deteriorado mucho la vida pública y democrática de este país. ¿Y por qué los españoles siguen dando una grandísima mayoría absoluta a ese bipartidismo? Cada vez menos.
Ignacio, cada vez menos. Si tú vas viendo cada elección que pasa, el bipartidismo tiene menos apoyo, para que el voto electoral siempre es muy conservador. Conservador no es el sentido ideológico del término, sino muy tender a votar a lo de siempre. Entonces, claro, cambiar esa dinámica de 30 o 35 años cuesta mucho. Entonces, el PP y el PSOE son las dos grandes referencias, y además tienen un control tal sobre todo el entramado político, institucional y mediático, que es muy difícil cambiarlo. ¿Por qué ganó en 2004 el Partido Socialista las elecciones y por qué ganó en 2011 el Partido Popular las elecciones? Bueno, las elecciones del 2004 fueron unas elecciones muy complicadas y muy marcadas por lo que fue el atentado. Yo creo que muy marcadas por el atentado. Eso se estudiará en su día, cuando pase y se estudiará. Hubo quizás un desencanto y hubo un acto que yo creo que evidentemente influyó. Esto no quiere decir que deslegitime nada, pero eso los historiadores lo estudiarán desde un punto de vista. Y el PP de 2011 está muy claro, el gobierno de Zapatero ha sido un absoluto desastre. Yo no tengo la más mínima duda, y yo creo que, respetando a todos los presidentes del gobierno, y yo creo que todos los presidentes del gobierno en España tienen cosas muy positivas, y yo no soy cainita en este sentido con los presidentes del gobierno, ni con Suárez, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con Aznar. Creo que todos tienen sus cosas positivas, todos tienen sus cosas negativas, pero creo que en ese baremo el que peor parado sale, sin lugar a dudas, que yo creo que de lo que controla, lo que dejó, yo creo que hay un análisis que puede ser, oye, ¿qué había y qué ha dejado? De lo que se controla, lo que dejó, creo que el saldo más negativo es para Zapatero. ¿Qué es el voto útil? El voto útil es el voto en el que uno se quede satisfecho. Yo creo que el voto útil, útil a la larga, útil como proyecto político, no es el voto a los que van a tener la influencia política, sino yo creo que el voto útil es el voto aquel que a la larga puede contribuir a que las cosas cambien de verdad. Yo creo que ese es el voto útil. ¿Hay voto inútil? Pues yo creo que sí hay un voto que cada vez se está viendo más, que casi da lo mismo votar a uno que a otro. Nosotros a veces hablamos no del PP ni del PSOE, sino que hablamos del PP-PSOE. Porque es que hay en muchos temas en los que van de la mano. Temas de cuestiones bancarias, cuestiones del sistema electoral, cuestiones del Estado autonómico, cuestiones de la corrupción política. Y hay muchas cuestiones que influyen en la vida política española en que van de la mano. David, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? Una forma de disfrutar del ser humano. Hay una parte del ser humano, dentro de la biología, de la naturaleza humana, está el sexo, y es una parte muy importante del ser humano, sin lugar a dudas. ¿Eres ciudadano del mundo? ¿Soy ciudadano del mundo? No sé, a mí Kant me gusta, que es esto de ciudadano del mundo. Hipias el menor, si no recuerdo mal, también dentro de los griegos eran de los ciudadanos del mundo. Diógenes, Zenón de Chipre, estos eran los grandes ciudadanos del mundo, y a mí me gusta el sentido del ser humano. Lo importante es el ser humano. Están los estados, están las naciones. Yo quiero España, me siento identificado como español y reconozco la grandeza de esta nación con sus virtudes y sus defectos, como reconozco la grandeza de la nación francesa, o del Reino Unido, o de Estados Unidos, o de Japón, o de China, o de otras naciones. Pero creo que hay cosas que están por encima de las naciones, y creo que es el ser humano, la persona. Hablando de ciudadanos del mundo, quiero enseñarte la segunda imagen. Ciudadanos, en este caso, de esta parte del mundo. ¿Qué te inspira esta fotografía, esta imagen que has visto ya varias veces? Pues fracaso. Esto es fracaso. Lo primero que yo veo aquí, esto es un fracaso. Es un fracaso de todos, y esto, fracaso y responsabilidad. Es gente que lo está pasando muy mal, y gente que la vida pública está fallando. Aquí está fallando algo, porque lo primero es un derecho de ver, así está en la Constitución española, el derecho de ver al trabajo, y aquí estamos fallando todos. Si Mariano te llamara hoy, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, te dijera: David, Rosa, os dejo unos días como presidentes del gobierno, ¿cómo solucionaríais esta imagen que acabamos de ver? Pues obviamente no a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué 2 o 3 cosas cambiaréis de entrada? Estas preguntas siempre son complicadas, porque si tú fueras presidente del gobierno tendrías una información, una formación y un panorama que yo hoy no tengo. Eso es de entrada. Por lo tanto, estas cuestiones son peligrosas. Pero si fueras dicho alcalde, esto, entonces, no, porque te presentaste a la alcaldía de Madrid, no, pero, si hubieras sido alcalde o fueras alcalde en el futuro... Pero te voy a contestar a una y a otra, pero lo de presidente del gobierno, yo desde luego creo que el principal problema que tiene España es la propia administración pública, la racionalización de la administración pública.
Y aquí yo creo que sí que hay que ser sensato, prudente, pero hay cosas que cambiar. Nuestro actual diseño del Estado, de la administración pública en España no se sostiene y hay que racionalizarlo. Aunque lo tenga que sufrir determinados partidos políticos, pero el ciudadano, el interés público está por encima. Punto número uno. Punto número dos, el interés general. Cualquier partido político y el presidente del gobierno de España tiene que velar por el interés general, por 47 millones de españoles. Esto es fundamental. Y hay veces que los intereses regionales o locales o partidistas tienen que ceder. Y esto es importante. Tercero, muy importante, un Estado democrático de derecho se basa en independencia del Poder Judicial. Esto es clave, fundamental. Cambiaría el Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional lo dotaría de mayor independencia. ¿Por qué? Porque son dos órganos claves. Y luego las entidades financieras, las entidades bancarias, hay que racionalizarlas, profesionalizarlas y sacar a los políticos de ahí. Con eso, despolitizarla. Con esos 3 o 4 cambios, yo creo que la vida de España mejoraría bastante. Y el sistema electoral, no nos olvidemos. El sistema electoral, ¿para qué? Que el sistema electoral sea más proporcional, más y de mayor calidad, ¿verdad? Y sobre todo, que el voto del ciudadano de Ávila tenga el mismo peso político que el voto del ciudadano de Madrid. Que el voto del ciudadano de Ávila tiene 3 o 4 veces más peso político que el de Madrid. Recortes en educación y sanidad. ¿Es una idea brillante o catastrófica? Es un error, es evidente. Es un error evidente, no hay la más mínima duda. Yo creo que hay que hacer reajustes, hay evidentemente que racionalizar, pero de lo último que hay que tocar y racionalizar es de la educación y de la sanidad, y es de lo primero que lo están haciendo. Error. Antes fusione usted ayuntamientos, que puede ahorrarse mucho, o mancomunidades, cree mancomunidades, o antes usted quite las diputaciones provinciales, que pueden ser perfectamente prescindibles. ¿Y por qué están recortando en sanidad y educación, que como comentas es una de las cosas más importantes a ellos. En esta sociedad? Yo creo los niños, las niñas, el futuro, el conocimiento. ¿Por qué están haciendo esto? Yo creo que por falta de sentido de Estado. Por falta de sentido de Estado y por falta de responsabilidad. Creo que antes se puede recortar de otras muchas partidas de todo tipo y sobre todo estructurales. No podemos tener, por ahí manejan datos, yo no los he contrastado, de cerca de medio millón de personas dedicadas a la política. O sea, simplemente en España hay 8.000 municipios, con el consiguiente número de concejales. En el norte de Europa están teniendo desde hace muchos años a que haya menos municipios. Simplemente en España podrían funcionar de forma racional con 1.500 municipios, ahí ya te ha sobrado una buenísima cantidad. Y luego pedirle más sensatez en la gestión a las administraciones públicas. Nosotros tenemos un estudio en que las comunidades autónomas, si se suprimieran las duplicidades, las descoordinaciones y los gastos superfluos, nos podríamos ahorrar cerca de 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros. Entonces, sí pues se podrían dedicar a la educación y sanidad. Mirando a nuestro alrededor, tenemos corrupción, tenemos un enorme exceso de ambición política. No es una pregunta, son afirmaciones. Hay un abuso de poder, hay manipulación mediática, y la pregunta es, ¿qué ha fallado? Pues vamos a ver... ¿O quiénes han fallado? Yo creo que ha fallado todos, gobernantes y gobernados. Y yo creo que gobernantes y gobernados tienen que hacer una relectura. ¿Todos han fallado? No. Hay gobernantes muy sensatos, hay gobernados muy sensatos, evidentemente, representados y representantes, pero desde luego si España está como está es por algo. Si España está como está es por algo. Y que hay que reflexionar, hay que hacerlo. Y que algo se está haciendo mal, sin duda ninguna. Y que hay cualificación en la responsabilidad también. Y que tienen que responder más los de arriba. Desde el punto de vista de la corrupción, hay que ser mucho más radical, hay que ser mucho más tajante en muchos temas y dejarse de palabrerías. Básicamente los dos principales partidos políticos y sobre todo sus cúpulas directivas. Porque dentro del PP y del PSOE seguro que hay muy buena gente. En todos los partidos hay muy buena gente, seguro. Pero las cúpulas directivas, estas cuestiones van de arriba abajo. Son los que tienen que marcar criterios, y esto es un tema muy serio. Buenos periodistas. Yo siempre he dicho, un buen periodista hace mucho bien. Un buen periodista es una maravilla, es un lujo, es una garantía democrática. Un mal periodista hace mucho mal, hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque son los que te dicen lo que pasa o no, o los que callan determinadas cosas. Entonces yo creo que una mejora de la clase política y una mejora de la clase mediática o del profesional de la información haría mucho bien en este caso. ¿Cuál es la tasa aproximadamente de abandono escolar en el país en el que naciste actualmente?
Hoy o cuando yo nací. Hoy. Hoy. Yo creo que la tasa de fracaso escolar está por encima del 20 y tantos %, no sabría decirte el dato sobre el 28, exacto, pero sí. El 25, el 20, yo no creía que llegaba el 28. Entre 25 y 28 pues me parece, aproximadamente. Me parece un dato escalofriante. Escalofriante, efectivamente. Y precisamente te quiero preguntar por el sistema educativo. Te quiero preguntar ¿hasta qué tanto por cien hace falta que suba el abandono escolar para que los políticos se den cuenta o os deis cuenta de que es que no está funcionando, fallan muchas cosas, si hay abandono escolar hay muchas razones por ello, se debe de cambiar en gran medida el sistema educativo e invertir más quizá en menos contenidos quizá pues matemáticos, físicos, técnicos, y quizá invertir un poquito más en valores humanos, en formar personas tolerantes en este tipo de formación. Vamos a ver, yo, Ignacio, ¿O en otra? Llevo 20 años de mi vida dedicado a la educación, ¿sabes? Y para mí la educación es algo que llevo dentro y creo que es muy importante. Varias cosas. La ley de Claudio Moyano de 1857 duró en España 120 años. Aquí ya hay un problema de politización de la educación. Primer cero, para todos. Tú no puedes estar cambiando las leyes educativas según el gobierno de turno, como hicimos con las constituciones españolas del siglo XIX. Según quien llegaba, cambiaba la constitución. Y aquí pasa algo lo mismo con la educación. Lo ha hecho la OCDE, lo ha hecho el PSOE, lo hizo el PP, lo ha vuelto a hacer el PSOE, vamos a ver qué hace el PP. Claro, primero, despolitizar la educación. Cuidar a nuestros profesores. Invertir con inteligencia y de forma eficiente el dinero en educación. Todos los países desarrollados, los principales países desarrollados, tienen dos líneas paralelas proporcionales, que son, los más ricos son los que más invierten en educación. Invertir en educación siempre es una idea inteligente, siempre vas a más. Y luego, exigir. Y yo estoy de acuerdo en que hay que educar en contenidos, en conocimiento, pero también hay que educar a qué pones tú en servicio ese conocimiento. O sea, no basta el conocimiento se tiene que poner al servicio de algo. O sea, también hay que educar en valores. Y eso es muy importante. Y la clave en casi todo es la educación. Platón decía que no hay hombres malos sino ignorantes. No hay hombres malos sino ignorantes. La virtud es conocimiento y por lo tanto puede enseñarse. Y por eso creó la primera escuela de la historia, la academia, escuela para los mayores, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que la educación es sacar lo mejor de nosotros mismos. Sócrates, la mayéutica, que era socrática, la madre de Sócrates era partera, ¿no? ¿Y qué buscaba Sócrates con la socrática? Pues extraer lo mejor de cada uno. Y eso es lo que tiene que hacer la educación. En referencia al tema de la educación, como decías, invertir quizá más en otros valores, ¿no? ¿No crees que responsabilidad, parte o gran parte de la responsabilidad de la situación en la que estamos es quizá que se nos han olvidado a los políticos quizá ciertos valores y cierta ética y cierta moral y cierta... Pregunto. Sin duda ninguna. Yo creo que en la vida, ya que hablas de educación, ¿qué tres cualidades buscaría en la educación o me gustaría a mí desarrollar en mis alumnos? Y tanto en la educación como en la política, inteligencia, generosidad y valor. Yo creo que para mí son las tres claves. La inteligencia, la generosidad y el valor. Más te coge tres dimensiones del ser humano. La inteligencia frente a la estupidez. La estupidez, el ignorante, eso no te lleva a nada. La dignidad de la persona está en el conocimiento. Si tú conoces, eres más libre. Eso está claro. Punto número uno. Conocimiento. Segundo, el valor. Yo creo que en la vida las personas tienen que ser libres e independientes. Y eso te lo da cierto valor a enfrentarte a ciertas cosas que tú consideras que no son válidas. Las cosas importantes de la historia, las grandes conquistas de la historia de la humanidad, lo mejor que nos han dejado los otros son personas valientes, no personas cobardes. Y por último, ya acabo, Ignacio, la inteligencia y el valor, si no está acompañado de la generosidad, de la capacidad de la entrega a los demás, son muy peligrosas. Una persona valiente e inteligente, pero que no tenga generosidad, te puede montar un lío muy gordo, pero muy gordo. Entonces, en alguna medida, la generosidad es la que te orienta al servicio a los demás, a la vocación de servicio, y yo creo que esa es la clave de la humanidad. Cuando tienes una persona inteligente, generosa y valiente, tienes una persona que cambia la historia del mundo, que puede cambiar la historia del mundo. 600 personas, en la tradición humanística de Occidente, de Alan Bullock, este es un libro que él estudia que 600 personas hicieron el Renacimiento. Él hace un estudio que calcula que más o menos 600 personas
dieron cuerpo a una de las épocas más brillantes de la historia de la humanidad, 600 personas. Entonces, yo creo que se pueden hacer cosas, las cosas se pueden cambiar. David, me quedan 3/4 partes de las preguntas que quiero hacer 100 y es imposible, evidentemente. Por eso, entonces tengo que... Ahí es tu problema, tienes que analizar. Entonces tengo que pedirte quizá un mayor brevedad en las preguntas, porque como digo, tengo muchas más preguntas bonitas, que definitivamente, por supuesto, pero quiero intentar hacértelas todas, es mi reto, así que... y además muy agradecido por todas las respuestas que me estás dando y además de mucho valor. Por eso te pido simplemente un poquito más de brevedad. ¿Qué seres humanos, David, quieres que esos 2 hijos que tienes se conviertan el día de mañana? Brevemente. Vaya pregunta. Buenas personas. 5 formas, brevemente, de gestionar mejor los recursos. Interés general, siempre pensando en el interés general. 4 o 5. Eficiencia, o sea, tienes que buscar con el menor esfuerzo el mejor beneficio, sin lugar dudas. El fin no justifica los medios, esto es muy importante. Nunca. Nunca. A largo plazo, siempre hay que pensar a largo plazo, y yo creo que con esos 4 son sensatos. 1 o 2 reformas constitucionales que se deben de hacer hoy mismo. Se debieran de hacer hoy mismo. O mañana. Tribunal Constitucional sin duda el Tribunal Constitucional para despolitizarlo, y el título 8º para hacer una organización territorial del Estado más sensata. Te quiero comentar 3 personas: Esperanza, Tomás y Rosa. Esperanza Aguirre, Tomás Gómez y Rosa Díez. 3 grandes políticos de nuestro país. ¿Estás de acuerdo? ¿O parcialmente de acuerdo? ¿Según quién? Vale. A los 3 llevo aproximadamente 2 meses solicitando la entrevista. Y, por una razón u otra, pues de momento aún no me han podido confirmar. ¿Cuál crees que será el primero o la primera que me concederá una entrevista a un joven como yo que está buscando un futuro mejor? Yo creo que será Rosa, pero me puedo equivocar. Yo creo que va a ser Rosa. De los 3, también es la que más conozco, pero Rosa es cercana. Te digo una cosa, vamos a ver, los 3 tienen vida muy complicada. Es muy complicado, pero muy complicado. Y no disponen de sus agendas. Parece que sus agendas disponen ellos, no disponen de sus agendas. Entonces, yo entiendo que yo soy un político pues, más asequible, más cercano y de menor responsabilidad. No sé, Rosa, desde luego, si puede, lo hará, porque es muy cercano. ¿Te comprometes a intentar ayudarme a conseguir, aunque sean 10 o 15 minutos del tiempo de Rosa? Ya veremos, lo intentaré. ¿Lo intentarás? Lo intentaré de verdad. Perfecto. El ser humano. Quería preguntarte, en líneas generales, ¿qué has aprendido del ser humano? Brevemente. Pues del ser humano he aprendido que es ángel y diablo, que es capaz de lo mejor y de lo peor, y que ahí está la grandeza de la libertad humana. Yo conozco personas maravillosas, y que creo que tienen algo de divino, y conozco personas detestables, que son bastante miserables. David, ¿has sufrido en esta vida? Claro, todos. ¿En qué? Pues sufres con las injusticias, sufres con los miedos, sufres con los fracasos, sufres cuando ves el mal ajeno, sufres cuando ves el mal propio. El sufrimiento es una parte del ser humano. ¿Cómo le explicarías a un niño o niña de 3, 4 o de 7, mejor, de 7, 8, 9 años la situación actual? Es muy difícil. Vamos a ver, yo creo que a los niños les puedes ir explicando lo que ellos tengan capacidad de conocer. Entonces yo no soy partidario del idealismo en educación, soy partidario del realismo en educación. Los niños tienen que conocer la realidad, pero en su grado y de una forma muy sensata. Crearles a los niños un mundo fantástico y real hace que el niño al final se pegue la bofetada. No crear un mundo fantástico, pero explicar exactamente como dices la realidad ahora. Si te preguntan, ¿por qué está pasando esto? En su grado, y los niños tienen una inteligencia grande. ¿Y qué les dirías? ¿Por qué está pasando esto si te preguntan? ¿Por qué está pasando esto? Porque lo estamos haciendo mal. Evidentemente, yo creo que lo estamos haciendo mal y no estamos, otra vez en términos de Ortega Set, a la altura de las circunstancias. ¿Por qué UPyD no ha ganado las elecciones de 2011? ¿Y por qué UPyD ha sido el partido que ha crecido de todos, el que mayor ha crecido en número de votos? UPyD no ha ganado en las elecciones de 2011 porque la vida tiene un recorrido. UPyD tiene 5 años, en el 2011 tenía 4 y por lo tanto necesita un recorrido en la vida. Y luego porque todavía creo que no somos suficientemente conocidos. Yo creo que cuando este partido sea más conocido, no sé si ganaremos o no ganaremos, pero yo estoy convencido que este proyecto irá más. ¿Cuándo vamos a salir de esta crisis? No lo sé. ¿Cuándo crees que vamos a salir de esta crisis? Yo creo que la crisis es profunda, todo el mundo está desorientado. ¿Qué es salir de la crisis? Tampoco yo sé qué es salir de la crisis. Va a ser una salida rápida, va a ser una salida lenta, va a ser una salida paulatina. Claro, ¿qué es salir de la crisis?
Parece ser que la crisis ha tocado fondo, pero a lo mejor te puedes quedar mucho rato en el fondo rebotando. No lo sé, yo creo que a medio plazo. Yo creo que todavía nos queda a medio plazo. Medio plazo puede ser 3 años, 4 años. ¿Eres libre? Bueno, yo creo que tengo una libertad, yo diría que relativa. Depende de cómo definas la libertad. Una libertad absoluta es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Luego tienes los compromisos que tú te pones, pero yo creo que tengo unos márgenes de libertad amplios. Era más libre hace un año que ahora, y la política te ata bastante. Los políticos normalmente, o quizá, diré mejor, no suelen creerse en ninguna teoría de conspiración, incluso las elevan a locuras. ¿Tú te crees alguna o no? No lo sé. ¿O tú tampoco te crees ninguna? No lo sé, tendría que estudiarlo y verlo. Yo en este sentido trato de ser muy universitario, muy científico. ¿Nunca te has planteado si el 11M fue una gran mentira? ¿Nunca te lo has planteado? No lo sé. ¿Si nos mintieron? Puede serlo, no lo sé. O sea, yo para hablar de... ¿Pero qué crees? No lo sabes, lógicamente, pero ¿qué crees? ¿Nunca te lo has planteado si el 11M se nos mintió a los españoles o el 11S? Yo creo el 11M. Desde luego algo importante pasó. Eso es claro. ¿Y quién estaba detrás? No lo sé. ¿Me gusta que en España, en mi país, a 3 días de las elecciones pasara eso? No me gusta nada. Creo que la historia de España ha cambiado. ¿El 11M ha cambiado la historia de España? Yo creo que sí. ¿Pero nos mintieron o no, David? ¿Nos mintieron o no? ¿Te refieres al Partido Popular? No, yo no hablo de ningún partido. Yo te pregunto... ¿Quién? Ahí no entro yo te pregunto... Claro. ¿Se nos engañó a la sociedad española o a la estadounidense o a la inglesa con estos atentados? ¿Nos han mentido o ha sido totalmente veraz y tú jamás te has planteado? No lo sé, no, vamos a ver. Yo creo que son incógnitas de la historia que se descubren pasado mucho tiempo y la verdad quizás claramente nunca la sepas. Y estas son cosas muy complicadas. Yo no sé qué pasó realmente el 11M, el 11S o el 7J. Sé que hubo atentados terroristas, sé que murieron gente, pero cómo está eso organizado... grupos islamistas, pues parece ser que sí, que es del terrorismo islámico, de eso no hay ninguna duda, pero ¿qué recorrido tiene todo eso? ¿Y qué hay detrás de todo eso? Es complicado de saber. ¿Pero hay quiénes? ¿Crees que hay algún político o cabría la posibilidad? Detrás de todo lo que ocurre en este planeta hay personas. Brevemente, por motivos de tiempo, si no te pediría que te extendieras lo que quisieras, ¿qué te han enseñado tus padres y tus abuelos? ¿Qué 3, 4 cosas importantes te han marcado? Mis padres me han enseñado el respeto. Es la primera palabra. La honestidad. El respeto, la honestidad, el sacrificio. Mis padres han sido unas personas que han hecho sus deberes con sus hijos, con su familia, con su entorno. Yo admiro a mis padres. ¿Quién fue Francisco Franco? Francisco Franco fue un general español, militar, dictador, que dio un golpe de estado y que sometió a España durante 40 años a una dictadura. Por lo tanto, es un personaje negro en la historia de España. ¿Le negarías el saludo en un acto público si estuviera vivo? Pues no lo sé, me lo tendría que pensar. Hombre, yo por mi forma de ser no niego el saludo a nadie. Por mi forma de ser. No niego el saludo a nadie. Si con saludar a una persona quiere decir que estás de acuerdo con su pensamiento, evidentemente no le saludaría. Pero yo no niego el saludo prácticamente. ¿Negociarías con un dictador o una dictadora? Son preguntas ¿Desde UPyD? Son preguntas muy complicadas. Pues depende de... En principio no me gusta, evidentemente no estoy a favor de la dictadura y quiero la democracia. Pero tendrías que verte en qué coyuntura, no sé, imagínate pues que estás en una situación de interés nacional y la otra nación con la que tienes que negociar hay un dictador. ¿Me gustaría negociar con él? No. ¿Tendrías que negociar con él? Tendría que estudiarlo y verlo. En principio no estoy a favor de las dictaduras, evidentemente, ni me gustan, pero yo creo que las cosas hay que estudiarlas. ¿Cuántas veces estás enamorado? Básicamente 2. ¿Y qué recuerdas? Muchas cosas, muchísimas.
¿Alguna que puedas compartir? No, pues felicidad. Más sufrimiento en el primero y más felicidad en el segundo. Los clubes de fútbol. La deuda Hacienda, ¿sabes cuál es? No casi, pero sé que es enorme. Enorme. Y los jugadores de fútbol, sabes los sueldos que tienen, mientras millones de españoles están... No les culpabilizo ni entro yo en ello, simplemente te informo, como sabes, de una realidad. Mientras muchos jugadores de fútbol están ganando millones de euros anualmente por jugar al fútbol, lo cual es un deporte muy respetable, o no, cada uno tiene su opinión, mientras pues hay miles de familias que están pues pagando esta crisis. ¿Te parece coherente? ¿Te parece justo? Es evidentemente que hay que racionalizar los clubes de fútbol y los sueldos, hay que racionalizarlo, es una locura. ¿Sí o no? ¿España va a ser rescatada? No lo sé. No lo sabes, pero ¿crees que va a ser o crees que no lo va a ser? Yo espero que no, pero no lo sé. Es que eso es muy difícil, ¿sabes? Esa pregunta es difícil de contestar. Pero no te pregunto si lo sabes, te pregunto si crees, por todo lo que la mucha información que tú tienes cada día y la realidad que vives cada día. No, pero la información de verdad que esto no... Es que no lo sé. Sinceramente, al 50% puede ser que sí, pero es que está muy abierto, de verdad. ¿Hay falta de empatía con los inmigrantes en España? No lo creo. Ten en cuenta que España es un país de cruces, es un país de culturas. Por España ha pasado la mitad del planeta, casi. La siguiente pregunta, ¿qué es para David un día nuevo, entero, por delante, un día más para vivir? Pues hasta hace un año era un disfrute, la verdad, un placer, y ahora siento la responsabilidad y hay que sacar un proyecto hacia adelante y eso, yo por mi forma de ser, la responsabilidad me pesa, como a todo el mundo, y he tenido otras veces responsabilidad, pero nunca he tenido tanta responsabilidad como esta, y no disfruto tanto, a lo mejor no tienes tanta libertad y tienes que responder a ciertas cosas, hay un cierto peso. Una frase de Patch Adams dice así: si tratas a un paciente a veces ganas y a veces pierdes, si tratas a la persona siempre ganas. ¿Qué te parece esta frase? Bien, no lo había oído nunca y me parece que sí, que hay que ver sobre todo a las personas, está bien vista, es inteligente. Hablando de las personas, otra imagen que te transmite y si nos la puedes enseñar. Bueno, es esta la imagen. Entonces en 1990 salió un tipo de televisión. Si la puedes acercar un poquito a la cámara. Bueno, acércala un poquito, que la sí, veamos. ahora que la voy viendo... De internet también. Sí, tiene su gracia. No la había visto y... engordo la televisión... ¿Es una gran caja tonta o no? ¿O es un gran invento? ¿Nos están manipulando? ¿Nos están drogando? Vamos a ver. Yo creo, hay un libro muy bueno sobre esto que es Homo Videns, de Giovanni Sartori, que conocerás seguro, de 1998, Taurus. Este es un buen libro. Yo creo que la televisión es una posibilidad, es un instrumento, es un cauce, es una posibilidad, y con la televisión se pueden hacer grandísimas cosas y se pueden hacer cosas muy malas, depende de lo que metas en la televisión. Entonces... ¿El contenido de la televisión? Yo creo que la clave es de calidad. ¿Hay calidad en la televisión actual, David? Yo creo que no. Yo creo que la televisión tiene que mejorar muchísimo. Rápidamente, tauromaquia, cultura, tortura. Tortura, cultura. Claro, me la pones las cosas así... O ambas o ninguna. O maniquea. Vamos a ver, yo respeto la fiesta. He ido 2 o 3 veces en mi vida, no me gusta. No la comparto. Pero la respeto y creo que hay arte y cultura. Y lo para que a mí no me gusta ni disfruto y puedo entenderla. No es por ser político en este caso, que me estoy mojando bastante en todo, como verás, pero puedo entender las dos partes, pero me decanto más hacia el respeto de la fiesta. ¿Pero tú harías sufrir a algún animal? No. ¿Por qué? Porque no creo en ello, no lo veo. No. Yo a nivel personal no podría, no, porque yo por todo ser vivo hay que sentir respeto. El aborto, ¿qué hacemos con él? ¿Sí, no? ¿Depende? Aquí voy a hablar como David Ortega a nivel personal y me quito del traje de UPyD, porque en UPyD tenemos esa libertad, yo estoy en contra del aborto. Totalmente, en cualquier caso. No, en cualquier caso. Por tanto, depende del caso. Depende del caso, pero yo en principio, como principio, estoy en contra del aborto.
Por tanto, ¿el fin justifica los medios no, o sí, o a veces? Yo creo que en el caso de riesgo real de vida de la madre tendría mis dudas. En el caso real del riesgo de la madre, en el caso de una violación, que son los casos... Yo en los 3 supuestos del artículo 417 bis del Código Penal, salvo el eugenésico, el de la malformación, ahí no lo comparto, pero yo tendría mis dudas si está en juego la vida de mi mujer, sinceramente tendría mis dudas. ¿No lo tendrías claro? Tendría mis dudas, porque estás jugando con 2 vidas, tu hijo y tu mujer, es un tema muy serio, y ahí tendría mis dudas, luego me lo plantearía. Y luego en el caso de la violación tengo claro que estaría a favor de la... ¿Qué quieres ser de mayor, David? ¿Qué quiero ser? De mayor lo que soy. ¿Qué diferencia hay entre la alcaldesa, Ana, y el exalcalde? Una diferencia, por ejemplo. Ana me parece más cercana. ¿Hacen falta recorte o lo que hacía falta era mayor honestidad, transparencia, regeneración política, coherencia y simplemente sentido común? Con lo segundo llegarías a lo primero. ¿Qué es el estado de bienestar? Brevemente. Donde se respetan a las personas y la gente se puede desarrollar libremente. 15 de mayo. ¿El sol brilló con más fuerza? 15 de mayo me parece una buena opción, una buena oportunidad. ¿La Iglesia debe pagar el IBI, David? La Iglesia debe pagar, depende. La Iglesia desarrolla una gran labor social, y en este caso yo creo que no. Y en la cuestión que sea de expansión de la fe, para esa función yo creo que lo deben pagar los feligreses. Yo soy católico y yo creo que en las funciones de extender la fe o hacer tu función lo tenemos que pagar nosotros. ¿Por qué eres católico, brevemente? Pues esa es una buena pregunta. Y, joder, esa contestarte, yo creo que es una cuestión, te influyen tus padres, y luego en mi caso por fe y por experiencia. Si fueras David Ortega y tuvieras una cámara delante, ¿qué le dirías al mundo? Si fuera David Ortega y tuviera una cámara delante, ¿qué diría? Pues que las cosas se pueden cambiar. ¿Discapacitados en UPyD? ¿Tenéis personas, apoyáis a las personas con discapacidad? ¿Tenéis algún compañero discapacitado? Esa es una muy buena pregunta, pues no lo sé. Ahí me has pillado. No, no lo sé, desde luego apoyamos mucho a... Bueno, espérate, sí. 3 últimos minutos. ¿A quién votaste antes de existir UPyD? ¿Te atreves a mojarte, como decías antes? Sí, en este caso no. ¿No te atreves? No. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué no? Porque está dentro de del secreto del voto. Y si no, me dejo de prensa. Y es muy respetable, además. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos el ombligo del mundo realmente? ¿O realmente hay extraterrestres o hay vida? Ni somos el ombligo del mundo, puede haber otra vida. Yo creo que sí puede haber otra vida, ¿por qué no? ¿Después de la muerte qué hay? Yo creo que la vida. ¿La continuación o una nueva vida, dirías? No lo sé. Yo soy católico, creyente y yo creo que aquí estamos de paso y que hay algo. Estoy convencido. ¿Podrías hacer alguna autocrítica de la Iglesia? Muchas. ¿Puedes hacer una o dos? Yo creo que la Iglesia... ¿Qué puede mejorar? Yo creo que tiene que recuperar la imagen de Cristo. Un Cristo más auténtico. 2 minutos nos quedan. ¿Cuántos amigos tienes, David? Muchos. ¿Cuántos aproximadamente? ¿5, 45, 220? No lo sé, tengo muy buenos amigos, amigas, no podría contarlo, pero a la gente que quiero y que veo a diario, a diario, a la semana, no lo sé, no podría darte un número, pero tengo 5 o 6 buenos amigos, 5 o 6 buenas amigas que puedo hablar con ellos y que quiero, sí. Yo trabajo mucho porque creo en ello, las relaciones personales. ¿Cuál es tu pasión en la vida? Mi pasión en la vida, pues a mí me gusta mucho como murió John Stuart Mill y al final dijo, he hecho lo que debía. Entonces yo creo que mi pasión en la vida es cuando acabes de la vida y dices, bueno, yo creo que lo que tenía David en potencia al final pasó en acto, o sea, he hecho lo que debí. ¿Qué le pides, David, al futuro? Al tuyo y al de España. A mi futuro, poder disfrutar de mi familia y mis amigos. A mí, a nivel de David Ortega. Y a nivel de España, yo creo que mejorar esta nación. Yo creo que la nación española puede mejorar. Creo que hay 47 millones de personas que merecen algo más de lo que estamos dando. Y mejorar la vida pública.
la vida política influye mucho, y yo creo que se puede hacer, tenemos la obligación de hacerlo mejor. David Ortega, te quiero agradecer enormemente tu tiempo, tus palabras, tu cercanía como político y como persona. Por tanto, muchas gracias por tu tiempo. La última pregunta. ¿Qué es lo más importante que esta vida y las personas, los seres humanos, te ha enseñado? Yo creo que básicamente yo hablaría del amor. Yo creo que es lo más importante. Yo soy de formación, te lo has dado cuenta, agustina, ¿no? Y San Agustín decía, ama ya lo que quieras. San Agustín era un tío muy listo, aparte de un santo. Me quedo con eso. David Ortega, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras.